equations, ¿ok? Ahora, al final de esta clase, al final de hoy, usted va a poder responder la pregunta, ¿qué es una expresión algebraica? ¿Y cuáles son las partes de esa expresión algebraica? ¿Ok? Estas son cosas que ustedes ya han aprendido en sexto, pero en séptimo las vamos a utilizar muchísimo más y vamos a ir un poquito más rápido que la unidad 1. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ir más rápido? ¿Ya? Algo nuevo, las tareas ya no las voy a dar casi todos los días, sino solamente les voy a dar tareas los martes y los jueves. Entregar el siguiente viernes. Cualquier tarea que yo le dé a usted el jueves la tiene que entregar el siguiente martes. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ustedes tenían que hacer esto como warm-up. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una serie de expresiones algebraicas y tenemos otras que supuestamente tienen que ser igual. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué expresión es lo mismo que 5 dividido x, Julián? 5x. 5x es lo mismo que 5 dividido x. No, perdón. No. ¿Cuál de estas? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál de estas 4 es lo mismo que esto? 2. ¿Cuál? 2. ¿Es esta? No, es la primera. ¿Ok? 5 dividido x es lo mismo que 5 sobre x. ¿Ok? Luego tenemos x sobre 2. ¿Cuál es el equivalente de x sobre 2? Sería, ¿cuál sería? La 4, muy bien, señor. Sería un medio x. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir 1 por x, ¿verdad? Sobre 2. ¿Ya? Y 1 por x es igual a x sobre 2, que viene siendo lo mismo que esto. ¿Ya? Muy bien. X por 2 es lo mismo que decir 2x, muy bien. Y obviamente un quinto por x es lo mismo que decir x sobre 5. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir 1x sobre 5 y esto es lo mismo que decir x sobre 5, que viene siendo lo mismo que esto. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, en matemáticas hay ciertas expresiones que también se pueden escribir de diferentes maneras. ¿Me hago entender? Quiere decir que yo tengo algo, esta expresión viene siendo lo mismo que esta expresión. En las matemáticas se pueden escribir las cosas de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos en inglés o en español o en portugués, nosotros nos comunicamos de manera verbal. ¿De qué otras maneras nos podemos comunicar? Con los símbolos. Con gestos, ¿verdad? O con las manos, ¿cierto? Signos. ¿De qué otras maneras? Con signos. ¿De qué otras maneras podemos comunicar? Body language o el lenguaje corporal, ¿cierto? ¿De qué otra manera nos podemos comunicar? Escribiendo, ¿cierto? Ahora, para uno poder entender un lenguaje nuevo, tenemos que primero aprender a traducirlo. ¿Me hago entender? Sí. Ustedes, cuando no entienden algo en español, ¿qué hacen? Lo traducen, ¿verdad? Si yo estuviera hablando con la señora Miss Campos, Larissa Campos, y ella me está hablando a mí en portugués, y ustedes saben portugués, por ejemplo, la chiquita esta sabe portugués, ¿ella qué va a hacer para mí? Me lo va a traducir, ¿verdad? Entonces, para poder traducir, uno tiene que aprender, ¿qué? El lenguaje. Para ella poder traducir, tuvo que aprender el lenguaje de portugués para poder traducir. Matemáticas, hay lenguajes diferentes y nosotros tenemos que aprender ese lenguaje para poder traducir lo que tenemos en el papel, ¿ya? Entonces, en matemáticas hay un lenguaje que se llama, ¿ok? O se llama álgebra. ¿Se han escuchado esa palabra? Sí. Muy bien. Entonces, en el álgebra se hablan de expresiones algebraicas o se hablan de algebraic equations. Y dijimos que al final de la clase usted va a poder definir qué es una expresión algebraica. Y yo, como soy tan buena gente, yo la escribí para ustedes. ¡Chan! No se lo hagan, se me van a estar así. Bien. Yo copiaría esto en el cuaderno. ¿Por qué? Porque una expresión algebraica es una expresión matemática que consiste en variables, números y operaciones. Las variables vienen siendo letras que representan un número que desconocido, un número que no conozco. Los coeficientes vienen siendo números que están attached o están amarrados a esa variable y se están multiplicando esa variable.
Y las constantes, pues como el nombre lo dice, es constante. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. Son números que no cambian. Y no pueden ser letras. Una expresión algebraica es una expresión matemática que consiste en variables, números y operaciones. Variables son letras que representan un número desconocido. En esta expresión que usted ve aquí, ¿usted ve alguna variable? Sí. ¿Usted ve números? Sí. ¿Usted ve operaciones? Sí. ¿Qué operaciones ve? Yo veo una resta, multiplicación y suma, ¿cierto? Muy bien. Entonces, las variables de esta expresión, ¿cuáles son? Las variables dicen que son letras que representan un número desconocido. Si son letras. Ok, ¿cuáles son las variables? Ok, tenemos a Y y X. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes? De acuerdo a la descripción de coeficientes, son números que están siendo multiplicados por una variable. Entonces, un coeficiente. ¿Cuáles son los coeficientes de esta expresión? Ana Claire, ¿cuáles son los coeficientes de esta expresión? Mariana, ¿cuáles son los coeficientes de esta expresión? Coeficientes de esta expresión. Muy bien, sería 1.3 y 5/6. ¿Ok? Los coeficientes nuevamente son los números que están multiplicando la variable. Es el número que acompaña a la letra. ¿Ya? Y la constante viene siendo el número que no cambia. En este caso, el constante, ¿cuál es, Bandini? Muy bien. El 5 no cambia. Las variables nuevamente son letras. ¿Cuáles son las letras que usted ve en esa expresión, Ana Claire? ¿Cuáles son las letras que ve en la expresión? X y Y, listo. Esas son las variables, ¿ya? Los coeficientes son los números que están acompañados a la letra, que son 1.3 y 5/6. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, ustedes van a hacer lo mismo y van a decirme cuáles son las variables, los coeficientes y las constantes de otra expresión. ¿Están listos? Sí, señor. Muy bien. Las variables, ¿cuáles son los coeficientes y cuáles son los? X, Y, X. Entonces tenemos X, la Y y la X. Alza la mano si está de acuerdo. Alza la mano si usted no tiene ni idea de lo que estoy diciendo. Muy bien. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes, nuevamente, son los números que están attached to that letter. ¿Cuáles son? 6X. 6X o sería 6. ¿Cuál otra? 4.7. 4.7 2.1. y 2.1. ¿Y cuál es el número que no cambió? Y que no cambia. Un sexto. Un sexto. Esa es la constante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Usted ya puede decir que una expresión algebraica es una serie de variables, números y operaciones, ¿cierto? Es una ecuación. Una variable son básicamente letras que representan ¿qué? Un número que ¿qué? No conozco, ¿ya? Un coeficiente es el número que está multiplicando a ese número que no conozco. Y la constante es un número que es No cambia. siempre es el mismo y no cambia. Y no puede ser ¿qué? No pueden ser letras. Muy bien. Ahora, como les estaba diciendo de la traducción, ¿se acuerdan que iba a hacer con eso? En la suma, en la resta, en la multiplicación y en la división, usted tiene y siempre ha conocido keywords. ¿Qué son keywords? Son palabras que hemos usado mucho desde Exor. Estas son las palabras que tenemos. En la suma, ¿se nota mucho lo de abajo? No. Vamos a ponerlo acá.
En la suma, los puse en inglés, ¿por qué? Porque es un poquito más fácil, ya que el examen y las tareas y todo eso van a estar en inglés. ¿Ok? Ahora, si están decrease by, fewer, subtracted from, and take away, la diferencia de menos, menos que, decrease by, o menos, restado de, y quitado, significa que estamos restando. Cuando estamos multiplicando tenemos palabras como product, times, double, triple, and of. Cuando tienen ustedes double, eso quiere decir que usted está multiplicando por ¿qué? 2. Por 2. Si tiene triple, está multiplicando por 3. 3. Muy bien. La división tenemos, ¿cómo es que se dice esto en inglés? Quotient. Quotient. Divided by o dividido por, dividido entre, el ratio o la ración, y split into o dividido entre, ¿ya? Entonces, cuando tenemos estas palabras, ya sabemos qué operación estamos haciendo. Y esto ustedes lo hicieron en sexto también, ¿ok? Y solamente vamos a pasar el día de hoy haciendo esta. X más 3/4, yo tengo que traducirlo. ¿Cómo lo voy a traducir? Yo voy a decir que X es un unknown number. ¿Y cómo voy a traducir esta expresión? Voy a decir, an unknown number si es suma, ¿cuál puedo usar? Puedo usar plus 3/4. ¿Están de acuerdo? Yo traduje estos símbolos, lo traduje a palabras, ¿ya? Con la resta puedo hacer lo siguiente. Con la resta puedo decir, en este caso, pongamos 13.47 menos Y. 1347 hundredths minus Y. ¿Cómo puedo traducirlo en palabras? Cuando hay resta, el orden de los factores importa. It matters, right? The order in which I say things. Si yo digo Y decreased by 1347 hundredths, is that correct? No. 13. No, sería 1347 hundredths decreased by Y. some number. ¿Ok? Entonces yo escribiría 13 and 47 hundredths decreased by Unknown number. some number. Why? I'm going to give it some number. Between 1347 hundredths and Y. some number. ¿Ok? Vamos a empezar a decir Y some number, X an unknown number. ¿Listo? Muy bien. Y eso lo vamos a hacer cuando tengamos que traducir. Ahora, ustedes van a traducir esto solitos. Vamos a ver cómo vamos a traducir 10 más X. ¿Cómo lo diría? 10 plus unknown number. 10 plus an unknown number. ¿Quién está de acuerdo? Ok, ¿de qué otra forma lo podría decir? 10 increased by X. 10 increased by X. ¿Decimos X? No, unknown An number. unknown number. Muy bien. Otra forma. ¿Quién tiene algo más? An unknown number. The total of, right? The total sería la suma. ¿Cierto? Bien, ahora, si yo estuviera haciendo multiplicación, por ejemplo, en este caso vamos a hacer 6x. Esto literalmente lo podría decir que es the product of 6 and an unknown number. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y en división yo podría decir lo siguiente. Si yo tuviera y sobre 4, ¿qué podría decir? Podría decir some number divided by, ¿cierto?
some number divided by 4. 4 parts, or 4, ¿ya? O podría decir, ¿cómo es que se dice esto? Quotient. Ajá, the quotient of y and, or Four. some number and 4. ¿ya? Ahora,